Es el creador de los cielos y de la tierra. Dios es un Dios de imposibles. Dios es un Dios de maravillas. Dios no es un Dios débil. Dios no es un Dios pequeño. Dios no es un Dios limitado. Dios no es un Dios reducido. Dios es un Dios grande. El cielo no lo puede contener. La tierra es el estrado de sus pies. Es un Dios incomparable, nuestro Dios, incomparable. Con su palabra le dio orden al mundo cuando estaba en desorden y vacío. Con una orden arregló el desorden. Con una palabra expulsó las tinieblas y fue la luz, y todo se ordenó y todo se empezó a recrear. Ese Dios, nuestro Dios, el Dios a quien servimos, el que creemos, al que adoramos, al que cantamos, ese Dios, Dios de imposibles, Dios que levanta muertos, que levanta paralíticos, que le da vista al ciego, que restaura vidas, que gana batallas cuando hay una gran desventaja, como la de David con Goliat, como la del ejército de Josafat contra los 5 reinos, como la batalla que ganó Gedeón con 300 hombres peleando contra un ejército muchísimo más numeroso. Más de 30,000 eran los enemigos, y Dios le dio la victoria a Gedeón, un hombre sin conocimiento, en guerras, sin preparación. Ese es nuestro Dios, es grande, el Dios de los imposibles, el Dios de toda gloria. Y cuando Dios hace al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. Originalmente, el diseño original, no la copia china, sino la original del hombre, es un hombre conforme a la imagen y semejanza de Dios. Así hizo Dios al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y señoree en los peces. Es el diseño original para el hombre. Señoree, tenga autoridad, tenga gobierno, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, sobre toda la tierra, sobre toda bestia que se mueva. Le dio autoridad sobre toda la creación. Por eso usted ya sabe que Jesús, que vino como hombre, no como Dios, como hombre, tenía autoridad sobre los vientos, sobre el mar, sobre la tempestad, caminaba sobre las aguas, ordenaba al árbol que se secara y se secaba. Le ordenaba a un pez que trajera una moneda y la traía, porque ese es el diseño original de Dios para el hombre. Algunos están, Dios mío, entonces ¿yo qué soy? Parece ser que se creyó que usted era descendiente del mono y por eso no está ejerciendo ese dominio y esa autoridad. Porque el que es hijo de Dios tiene la imagen y la semejanza de Dios. Está impresa adentro. Por eso cuando un hijo de Dios no está alcanzando la grandeza que Dios determinó para él, la frustración interna es normal. Porque para eso, para andar derrotado, para andar pequeño, para andar esclavo de las circunstancias, para andar esclavo de los demonios, para andar esclavo de la enfermedad, no fue diseñado. Entonces, cuando un hijo de Dios está esclavo del temor, esclavo de la enfermedad, esclavo de la pobreza, esclavo de las deudas, ese hombre o esa mujer se siente que no está en su hábitat. ¿Por qué? Porque internamente él fue creado para ser grande como Dios. Pocos amenes, pero yo tengo que decirlo, por eso lo transmito, porque hay mucha gente que sabe que así es. Cuando Dios diseñó al hombre era para que fuera grande. Las bestias le obedecían al hombre. El hombre antes de pecar no tenía que ir a pescar. El hombre antes de pecar ordenaba y el pez saltaba.
salía del río. El hombre podía ordenar al león, al tigre, a la pantera, a la fiera. Es luego que el hombre peca que pierde la imagen y la semejanza de Dios. Y pierde la autoridad y empieza a entrar en temor. Es ahí donde usted ve a Adán escondido. Tuve miedo. Nunca antes había tenido miedo. Porque en el diseño de Dios, el hombre no está hecho para tener miedo. El hombre ha sido diseñado para tener grandeza, dominio, poder, influencia. Ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios. Pero la grandeza que se perdió por el pecado, viene Jesús, toma nuestro lugar en la cruz, carga la maldición y nos regresa la imagen del primer Adán. Eso dice la palabra de Dios, que por cuanto un hombre pecó, los muchos fueron constituidos pecadores. Y por cuanto un hombre pecó, entró la muerte en el mundo. Pero porque un hombre, Jesucristo, obedeció, entonces entró de nuevo la justicia de Dios. Cuando tú recibes a Cristo, no recibes una religión. Un joven que está lleno de Jesucristo no tiene una religión. Un joven lleno de Jesucristo está lleno de ideas, de conocimiento, de sabiduría, de intelecto, de emprendimiento, de anhelos de alcanzar, de conquistar, de comerse el mundo. Ese deseo, ese anhelo de tener recursos, de tener abundancia, tengo que decírselo. No lo puso Satanás. Lo que Satanás pone es, luego que tienes recursos, Satanás coloca la avaricia, el amor al dinero, el egoísmo. Pero el anhelo de tener recursos no es de Satanás. Porque tener recursos es parte del plan de Dios. Y tener recursos en abundancia es parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque vas a bendecir tu familia, vas a bendecir tus hijos, vas a tener la posibilidad de que tus hijos estudien, vayan a la universidad, que tus hijos tengan un futuro asegurado, que tus hijos tengan una casa, que tus hijos tengan una profesión, que tus hijos tengan un emprendimiento conforme a lo que Dios les ha dado. Entonces, el anhelo de tener recursos no es un deseo satánico, es un deseo de Dios. La palabra de Dios dice que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Están conmigo en esta noche? Es parte de la grandeza que Dios ha colocado en el hombre. Es parte del dominio. Posiblemente hayamos crecido en culturas donde nos han reducido, y hayamos crecido en culturas donde nos hayan hecho ver como indignos, o nos hayan hecho ver como que no nos merecemos nada, o que estamos por debajo del europeo, estamos por debajo del americano, estamos por debajo del asiático, y crecemos con esas fortalezas en la cabeza. Pero esas fortalezas en la cabeza tienen que irse cuando tú llegas a Cristo y te das cuenta que eres un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, cargas la imagen de Dios. Eres un contenedor de la gloria de Dios. Y tienes la misma mente de Cristo, dice la palabra, que tenemos la mente de Cristo. Entonces esas fortalezas se tienen que ir cuando tú te das cuenta a la luz de la palabra que tienes la imagen y la semejanza de Dios. Y que Dios dentro de ti puede producir cualquier cosa. No sé si lo cree. Yo lo creo. Esto es mi vida. Esta es mi vida y la encontré en la Biblia. Dios dentro de mí puede producir cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque al final del día no será lo que yo hago en Dios, sino lo que Dios hace en mí. Al final del día no es lo que hizo el pastor Freddy con Dios, no, es lo que hizo Dios con el pastor Freddy, a través del pastor Freddy, por medio del pastor Freddy. Pero al final, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, lo que yo quiero transmitirle de parte de Dios es que tú tienes la capacidad de contener a Dios en tu corazón.
Tú tienes la capacidad de contener la gloria de Dios dentro de ti. ¿Eso qué significa? Que tu mente puede producir ideas que te van a prosperar. Que tu corazón puede producir ríos de milagros, de sanidad, de fe, porque con el corazón se cree. Ríos de fe que pueden cambiar cualquier situación. Que ser un hijo de Dios no es venir a una iglesia, sentarse en una iglesia y dormirse. Eso es lo que menos se parece a un hijo de Dios. Que ser un hijo de Dios no es cambiar la forma de vestir. Eso no tiene nada que ver con ser un hijo de Dios, porque si nos comparamos a los judíos de la época de Jesús, ninguno de ellos tenía corbata, ni saco, ni zapatillas de cuero o zapatos de cuero. Tenían sandalias y túnicas. Entonces ser un hijo de Dios es mucho más que tu forma de vestir. Nos vestimos bien, nos vestimos con decoro, las mujeres se visten decorosamente, con reverencia. Sí, pero eso no es lo que te identifica como hijo de Dios, porque puede haber un hijo del diablo detrás de una falda larga. Puede haber un hijo del diablo detrás de una corbata. Muchos hijos del diablo hay detrás de corbatas. Lo que te identifica como hijo de Dios es la capacidad que tú tienes adentro de creer en lo imposible, creer en los milagros, creer en las maravillas, ser consciente de que dentro de ti hay un poder. El pastor o la pastora que vaya a estar en el suburbio no puede tener temor, tiene que tener fe, poder, autoridad, gobierno, pararse allí, controlar los aires y decir: en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí se levanta una iglesia gloriosa. O el pastor que vaya a estar en el sur, o el que vaya a estar en el norte, o el que vaya a estar en San Borondón, donde quiera que Dios lo ponga, tiene que ser un hombre, una mujer con identidad de hijo de Dios, con grandeza en el corazón. Una grandeza que no viene de la noche a la mañana. Una grandeza que no se alcanza por métodos convencionales ni humanos. Esa grandeza que Dios ha determinado para sus hijos. Esa grandeza que Dios ha determinado para la iglesia. Porque mis amados hijos, les tengo noticia. La iglesia está determinada a ser grande. Ustedes dicen poco amén. Amén significa así es. Amén es una aseveración de decir yo lo creo. Y cuando usted dice yo lo creo, lo está aceptando. La iglesia de Jesucristo, es importante que yo lo crea. Ya si tú no lo crees, ya es cuestión tuya, pero es importante que yo lo crea. La iglesia de mi Señor Jesucristo, llámese Maranata, o llámese asambleas, o llámese carismática, como quiera llamarse, eso también es no es importante, porque en el cielo no hay esos nombres. Me senté con el pastor Diego de España, Diego Salazar, nos sentamos algunas noches, comíamos juntos, él y yo estábamos en el mismo hotel, comíamos hasta la 1 de la mañana, pasada la 1 de la mañana, otra noche con el pastor Matos de Noruega, otra noche varias noches con el pastor Rubén Quijano de Canadá, aprendiendo de gente. Y una de las cosas que me ministró el pastor Diego Salazar fue, me dice, hablando de esto, de los nombres, de maranatas, de asambleas, de lo que sea, me dice: mi hermano, ¿sabes qué dice la Biblia? Que la iglesia será vestida de lino, blanco, blanco puro, blanco puro. Yo no le alcancé a entender, porque yo ese verso ya me lo sabía. Pero me dice: ¿sabe, hermano, qué significa blanco? No hay nombres. No entra aquí con un letrero, Maranata. No, es blanco. La iglesia es blanca, no tiene letreros, es blanca. Es pura, blanca. Blanca. Yo le dije: ni se le permiten letras al vestido, ni siquiera rojas. O sea, no se le puede poner aquí Maranata con rojito. Es blanca. O sea, es blanca, ya no se va a conocer denominaciones. Y aquí se matan por denominaciones. Yo soy de Maranata, de Maranata, de Maranata. Yo soy de Cristo. Yo soy de Jesús. Y allá yo no lo voy a encontrar a usted. ¿Dónde están los de Maranata? ¿Dónde están los de Maranata? Nadie sabe quién es de Maranata, porque todos están tan blancos que no tienen nombre.
Si usted quería conocer al hermano de Maranata que vivió en Europa toda su vida y cuando vaya al cielo usted lo quiere encontrar, el hermano de Maranata de Europa, de España, el hermano de Maranata de Noruega, ¿dónde está? Nadie sabe dónde está porque el vestido es blanco. No hay distintivos, no hay letreros. La iglesia es más que un nombre denominacional. La iglesia es mucho más que una reunión de hombres y de mujeres que le han entregado su vida a Jesús y que se sientan a escuchar un mensaje nuevo que les alimente la mente, que les alivie la conciencia, que les haga crecer la visión. Es mucho más que eso. La iglesia ha sido diseñada por su Señor Jesucristo para ser gloriosa, poderosa. Una iglesia que gobierne, es la ayuda gobernante de Jesús en la tierra. Eso es la iglesia. La iglesia no es un edificio. Mañana nos podemos ir de aquí. Aquí pueden poner un bingo, un burdel, una casa de citas, un salón de política. Aquí pueden poner mañana la reunión de los correístas, o pueden poner la reunión de los de derecha o de los de centro. Cualquier cosa pueden poner aquí, porque la iglesia no es el edificio. La iglesia son hombres y mujeres que tienen una identidad. Esa identidad es ser la novia de Cristo. ¿Usted se imagina la novia derrotada? Es la novia del rey del universo. Es la novia de un rey que gobierna todo. ¿Y por qué se imagina cuando se habla de la iglesia que la iglesia es una novia, es una cenicienta que se anda escondiendo del mundo, que tiene vergüenza, que no puede pagar sus deudas, porque parece ser que el novio no la quiere mucho, entonces la deja por allá sola, olvidada? El novio ni la invita a buenas cenas. Si yo soy la iglesia, Él es mi rey, Él es mi novio, Él tiene cuidado de mí. La iglesia está destinada a ser cuidada, protegida, levantada, sostenida. El novio se encargará de su permanencia. Eso es la iglesia. Una comunidad de hombres y de mujeres que saben que pertenecen a un reino superior. Porque eso es la iglesia de Cristo, una embajada del reino de Dios. O sea que iglesia no es usted porque es cristiano, ¿por qué usted dice que es la iglesia de Cristo? Porque yo voy los domingos a una iglesia. No todo lo que se mete en un coche es un carro. No todo lo que hay en un pesebre son caballos de paso fino. También hay burros. En las pesebreras, no todo lo que hay en una pesebrera es caballo de paso fino, de galope. En las pesebreras también hay burros. Y a veces se cuelan por ahí uno que otro chivo. Y casi siempre todas las noches algunos ratones. Entonces no todo lo que hay en pesebreras es caballo de paso fino. No todo lo que hay en una iglesia es hijo de Dios. No todo el que va los domingos es un hijo de Dios. Un hijo de Dios es aquel que gobierna sus emociones, sentimientos, deseos. Tiene dominio sobre el pecado. Tiene dominio sobre las circunstancias, sobre la adversidad. No le tiene miedo a la pobreza ni a la escasez. Enfrenta la enfermedad con denuedo, con autoridad, con gallardía. Cuando el barco se está hundiendo, está seguro que va a pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque así se lo dijo su Señor, que pasará al otro lado. Esa grandeza que está dentro de la iglesia se va a desarrollar a través de procesos. Yo quiero decirte que Dios te ha llamado a ti para ser grande, influyente y tener dominio. Alguien diga amén. Y diga amén fuerte. Vamos a decirlo ahora. El Señor me ha escogido, me ha llamado para darme grandeza, dominio e influencia. Diga, yo lo creo
Diga, yo lo creo. Diga, no seré derrotado. No seré derrotado. No soy un esclavo de las circunstancias. Diga, tengo libertad. Tengo poder. Tengo autoridad. Amén. Y amén. Y eso no significa que no pases por adversidades. Eso no significa que no pases por el fuego. Eso no significa que no tengas que enfrentar la traición, el olvido, el engaño, todo lo que vemos en el mundo. Lo vas a vivir, pero no te va a robar la identidad. Lo vas a vivir, pero ese no es tu final. Ese no es el destino. Ese es el camino. Esa enfermedad no es el final, es el camino. Esa situación económica contraria no es el destino de Maranata, es el proceso. Porque hay procesos en Dios que son inevitables. Vamos a mirar un muchacho que tuvo un proceso. Tal vez usted se identifique con él. Quiero darle honra al pastor Heralio de Puerto Rico, que me bendijo el miércoles o jueves en la convocación con este mensaje. Seguramente que yo no podré predicar el mismo mensaje de él. Sería imposible, porque esa es su gracia. Pero cuando él predicaba, le hacía una radiografía a mi vida. Dios me estaba hablando. Y seguramente que a muchos de ustedes Dios también les va a hablar. Hay un muchacho, la historia está resumida en 2 capítulos, 2 o 3 capítulos de la Biblia, en Génesis 37 y Génesis 39. Allí se resume un poco la historia de este muchacho. Vamos a leer algunos versos porque no los podemos leer todos. Génesis 37, versículo 1. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán. Jacob era el soñador. Jacob, que luego fue cambiado en Israel, allí en este versículo ya está anciano. Y dice que se estableció en la tierra de Canaán, donde había morado su padre, donde su padre había vivido como extranjero. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Donde su padre había vivido como extranjero, en Canaán. Este mensaje, que sé que lo va a bendecir, me bendice a mí mucho porque empieza resaltando que Jacob había vivido en la tierra donde su padre había vivido como extranjero. Dios no tiene problemas con bendecir, con exaltar y con levantar a alguien, aunque sea extranjero. Eso me da a mí mucha esperanza, porque donde alguien propio de su tierra no ha hecho algo, Dios tiene que traer extranjeros. Eso ha sucedido en la historia de la humanidad. Si los propios de la nación no están haciendo algo, Dios trae un extranjero y lo hace. ¿Que es fácil para el extranjero? Seguro que no lo es. Pero el Dios que lo llamó, que lo escogió, se asegurará de que en tierra extranjera ese hombre sea bendecido, levantado y prosperado. Porque Dios es Dios de toda la tierra y esto puede recibirlo cualquier extranjero, venezolano, colombiano, ecuatoriano que está migrante en algún país. El verso 2 dice: este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, escúcheme en esto, jovencitos. Dios no es el Dios solamente de los viejos y de las viejitas que van a la iglesia a orar. Los jóvenes creen que la iglesia es para los viejitos, que Dios es para los viejitos, que ya los que están viejitos que se dediquen a buscar a Dios, y nosotros los jóvenes tenemos mucho más que hacer. No, Dios es Dios de jóvenes. Son muchos los que Dios escogió siendo jóvenes. Jeremías era un niño, un muchacho cuando Dios lo llamó. David era un muchacho cuando Dios lo llamó, un muchacho y de buen parecer. Tampoco Dios es para los feos.
Algunos creen que vayan a la iglesia los feos, yo me quedo por la calle porque me toca conquistar muchas mujeres, o las mujeres me toca conquistar muchos hombres. Luego cuando ya esté vieja y pelleja voy a la iglesia. No, no es así. Si usted está aquí en esta iglesia y todavía tiene mucha juventud como yo, que tengo mucha juventud por delante y tengo 50 años de juventud vividos, ya a punto de cumplirlos, usted tiene que saber que Dios a los jóvenes les da sueños, les da visiones. Y cuando Dios coloca un sueño en un joven, aquí yo creo que el problema es que los jóvenes no están soñando ni visionando. Cuando Dios le da un sueño a alguien, una visión, Dios no la coloca en el corazón de ese joven para dejarlo frustrado. No. Cuando Dios coloca un sueño en un muchacho, coloca ese sueño asegurándose Dios de que ese sueño se cumpla a cabalidad, totalmente, sin que falte un detalle en el sueño. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. O sea, era un muchacho que usted lo va a ver enseguida, era un muchacho que era el más amado de su padre. Cuando un muchacho es el más consentido, se vuelve engreído y pues se toma ciertas atribuciones. Él le contaba al papá todas las fechorías de sus hermanos. Eso era bueno, claro que es bueno, porque decir la verdad siempre va a ser bueno. Que no sabemos qué reacción tenga, eso es otra cosa, pero mientras tú digas la verdad, eso es bueno. Yo he dicho la verdad y me ha traído serios problemas. Y a veces le digo, Señor, hoy fue un día, Señor, ¿por qué yo tengo que decir estas cosas, Señor? Si no son la verdad, por favor, corrígeme, impídeme. Pero si son la verdad, ¿por qué tengo que ser yo el que las tenga que decir? Debería de haber otro que las diga. Pero a veces Dios levanta mujeres, jóvenes, hombres, niños, que digan la verdad, que traigan a su padre las fechorías de sus hermanos. ¿Quién quiere estar en ese lugar? Nadie, pocos. Pero es el principio para ir a la grandeza. Oiga, es el comienzo para ir a la grandeza. Si tú eres capaz de enfrentar lo malo sin importar las consecuencias, estás destinado a ser grande. Porque no hay peor cosa que una persona en la grandeza que oculte los pecados. ¿Alguien quiere ser grande todavía aquí? Porque si usted no lo sabe y de pronto se le olvida o no ha caído en cuenta, estamos hablando de José, el que llegó a ser el segundo al lado de Faraón en Egipto. Egipto llegó a ser la primera potencia del mundo por este muchacho que estamos leyendo aquí. Eso es grandeza. Un muchacho que era agricultor, que era ganadero, que cuidaba ovejas, terminó siendo el primero en realidad en Egipto, el primero. Solo que Faraón dijo, tú serás después de mí el que gobierne Egipto. Y por este ganadero campesino, Egipto se convirtió en la primera potencia del mundo cuando vinieron 7 años de hambre por un campesino. Pero ese proceso a la grandeza no se puede ignorar, no nos lo podemos saltar. Todos quisiéramos saltar de aquí a la presidencia de Ecuador o de aquí al gobierno
de Norteamérica. Y no se puede, hay un proceso. O quisiéramos saltar hoy de aquí a ser los directores de una multinacional. O quisiéramos saltar de aquí a ser los grandes médicos o doctores o cirujanos de corazón abierto. Hay un proceso que no se puede evitar. Son inevitables los procesos para la grandeza. Entonces dice que este muchacho le contaba a su padre acerca de las fechorías de sus hermanos. Y dice el verso 3, Jacob, subraye eso, amaba a José más que a sus otros hijos. O sea, era el consentido de papá. Era el engreído. Porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José. Una hermosa túnica, una versión, la que más leemos, la Reina Valera del 60, una hermosa túnica de colores. Esta versión dice, una hermosa túnica, ¿de qué? Una hermosa túnica, pase al verso 4, de mangas. Otra versión dice de mangas, con mangas, o de colores. Lo que en realidad esto refleja es que José era tratado de una manera especial. Puede ser que haya sido tu papá natural, o puede ser que seas el consentido de Dios. A mí no me tocó ser el consentido de mi papá natural, pero sí he sido el consentido de Dios casi desde el comienzo de mi conversión. El consentido de Dios, demasiado consentido. Cuando yo me convertí al Señor, habían bastantes líderes en la iglesia, habían sido formados, discipulados, y de repente me entregan a mí el liderazgo de todo un barrio, sin haber tenido un discipulado, una formación. Sencillamente porque el líder de ese barrio, que era un muchacho joven también, se desvió, se apartó de la iglesia y me entregan a mí esa túnica de colores. Un consentido, porque yo no sabía ni leer la Biblia, no sabía. Si usted me decía Juan, yo hubiera buscado Juan en el Antiguo Testamento. Me hubiera imaginado a Juan como un hermano de Jacob, un hermano de Isaac, un nieto de Abraham, alguna cosa. Pero Dios me entregó una responsabilidad que no podía llevarla, pero fui el consentido de Dios. Cuando a mí Dios me llamó a ser pastor, en el 2002, habían muchísimos opcionados, muchísimos. Habían dos que eran los que habían sido discipulados por nuestro papá Naún Rosario en el discipulado para pastores. El ministro aprobado, gracias por ayudarme, el ministro aprobado en Medellín en 1996, en un hotel en Medellín, un seminario de varias semanas donde fueron hombres de todo el mundo y fueron formados. En la iglesia donde yo estaba habían discípulos formados con el ministro aprobado. Yo no había ido ni a la oficina de la iglesia nunca cuando me llamaron a ser pastor. Y salieron los opcionados cuando el pastor, el apóstol Hugo en su tiempo era pastor, llamó a los pastores para enviar un pastor a una ciudad lejana de Medellín. Pasaron el examen por uno, por el otro, preguntaron, nadie. ¿De dónde me sacaron a mí? De por allá afuera, estar cuidando los carros de los hermanos, me mandaron a llamar a un culto y Dios me puso otra vez la túnica de colores y me envió. Y se quedaron todos los que habían sido formados y habían estado en el ministerio, sentaditos allá en Medellín, y yo salí a pastorear. Pero esto no es muy agradable, porque mire lo que pasó. Verso 4, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Y así pasó también cuando Dios me llamó a Ecuador. He dado orden
a audiovisuales, en lo cual se va a invertir lo que haya que invertirse, de que a partir de este momento, algo que no me gustaba hacer, pero que debo de hacerlo por mi asignación, es que todo lo que se transmita, toda información, toda invitación a una iglesia, debe de ir con nuestro director nacional. Estará en Riobamba. Nuestro director nacional estará en Quito. Nuestro director, culto este domingo con nuestro director nacional. No me gustan los títulos, pero Dios me dijo claramente que esa es mi asignación y que no puedo dar espacios vacíos, porque algunos se pueden estar molestando por la túnica de colores y puedan querer ocupar el lugar, y gente que no conozca el trasfondo pueden irse desviando y no saber quién es la autoridad. Y por salud de un país, el país tiene que saber quién es la autoridad, el director, puesto por Dios y por nuestro Padre y Apóstol Nahum Rosario. Entonces dice que no le hablaban ni una sola palabra amable hacia José. Cuando hablaban de José hablaban mal. Cuando Dios te escoge para algo, cuando Dios te da un favor, cuando Dios te pone en un lugar de preeminencia, cuando Dios te da un trato especial, cuando Dios te coloca en tus manos algo que tú no te mereces, prepárate para la envidia, la crítica, la persecución, las malas palabras de gente que eran o decían ser tus hermanos o tus cercanos. Este es el proceso a la grandeza, y este proceso es inevitable, porque es que este proceso trata con tu corazón para que luego, cuando estés en la grandeza, no te conviertas en un tirano. Eso sí lo dijo el pastor Elario de Puerto Rico. Sin el proceso, la grandeza te vuelve tirano. O sea que bienvenidas las críticas de nuestros hermanos. Si alguien te critica, bienvenido sea. Posiblemente en tu universidad, en tu colegio, en tu familia, haya alguien que es más preparado que tú, más capaz que tú, pero a Dios le plació darte a ti la gracia de prosperar, de levantarte, o te abrió puertas, o te dio una conexión divina que otro con mucho estudio no ha tenido, pero Dios contigo te dio esa conexión. ¿Qué va a despertar? La envidia de los demás. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pelear contra eso? No, es parte del proceso. Estás camino a la grandeza. Es que en el camino a la grandeza nadie te va a entender. Lo que Dios te ha dado es tan grande que es imposible que gente normal lo entienda. Y tú no tienes la responsabilidad de explicarlo, porque ni tú mismo lo entiendes. Ahí sucede lo siguiente, verso 5. Una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Tuvo un sueño de ser un gran empresario, un sueño de ser un gran pastor. O tuvo un sueño, Dios le dio un sueño de dirigir un país, o Dios le dio un sueño de levantar una compañía. Y cuando contó el sueño, lo odiaron más que nunca. Mis amados hijos, el odio de mucha gente contra ti no es por ti, es por el sueño que Dios ha colocado en ti. Entiéndelo, por eso no pelees contra esa gente. Ellos no están contra ti, ellos están contra el sueño de Dios que está en ti. Lo que ellos odian es el sueño. Porque si tú no fueras un soñador y tú fueras un perdedor, serían tus amigos. Pero como hay un sueño de grandeza, yo quiero que el Espíritu Santo rompa esas limitaciones. Porque cuando se habla de grandeza, parece que tiene un mal concepto de la grandeza. En la Biblia hay hombres de Dios que fueron muy grandes, poderosos, gobernaron la tierra, fueron ricos como Abraham, de influencia. Daniel fue un sátrapa, un gobernador. Sadrán, Mesach y Abednego fueron gobernadores. José, del que estamos hablando, fue el líder de Egipto. Los hombres eran hombres poderosos. David, un rey millonario. Salomón, ni se diga.
La Biblia está llena de estos registros. Entonces no cambia el concepto. Grandeza no significa algo malo. Grandeza en Dios significa un plan de Dios para tu vida. Entonces lo odiaron más. ¿Por qué lo odiaron? Porque tenía un sueño. No tenía una mentalidad de derrota. No estaba pensando en fracaso. No estaba parado en un púlpito quejándose. No estaba hablando generando lástima. Entonces lo odian por el sueño. O porque tú hablas de victoria, o porque tú dices voy a salir de esta, o porque tú te paras frente a tus enemigos que te quieren ver derrotado y tú dices yo soy una mujer de Dios, mi familia es una casa de Dios, mis hijos son hijos de Dios, y el que te odia pues se va a llenar más de odio. ¿Pero por qué? Pues por tu sueño. Porque tú estás soñando en una gran familia, estás soñando en un futuro, estás soñando que vas a ser una ingeniera, o vas a ser un ingeniero, o vas a ser un emprendedor, o vas a tener tu propia casa. Y eso no lo entienden tus hermanos. Y no es que no lo entiendan solamente, sino que tampoco lo quieren para ti. Entonces te odian. Pero ahí no termina todo. El odio de los hermanos no es tu destino. El odio de los hermanos es apenas un proceso. Pásalo. Se lo digo yo, pásalo. Pásalo tranquilito. Yo tengo un sueño y es este país. Y hay hermanos que cuando yo me decidí conquistar este país, cerraron su corazón. ¿Por qué? Porque el hermano dirá, si yo no le ayudo, él no conquista el país. Si yo no le ayudo, él tendrá que regresarse a Colombia. Totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque el que me llamó conmigo está. No me ha dejado y no me dejará. Y esto no se lo inventó el pastor Freddy. Esto se lo inventó Dios. Yo no estoy aquí porque alguien me haya invitado. Yo estoy aquí porque Dios le plació hacerlo así. Y vamos a llevar esta iglesia Maranata a un nivel de gloria y de poder y de influencia. No edificaremos sobre ruinas antiguas. No edificaremos sobre malos fundamentos. Iré en contra de todo lo que anteriormente se edificó. E iré hacia el sueño que Dios ha colocado delante. Y se acabó. Y eso tienes que hacer tú con tu sueño. No importa quién te odie, no importa quién te ame, no importa quién te aplauda, no importa quién te critique. Corre con tu sueño. Y si te dicen no lo lograrás, y si te dicen tú no eres para eso, y si te dicen tú tan feo, ¿cómo vas a lograr eso? Tú tan pobre, ¿cómo vas a lograr eso? Tú tan insignificante, ¿cómo vas a lograr eso? Porque Dios está conmigo. Él me va a capacitar. Él es mi proveedor, aleluya. ¿Quién es el proveedor de esta iglesia? El Dios de los cielos. ¿Quién es el proveedor de tu vida? El Dios de los cielos. Cuando decidimos venir a Ecuador, y este mensaje tengo que compartirlo, porque cuando yo vine a Ecuador, dejé toda mi vida, dejé todo lo que había trabajado, puse en riesgo todo mi futuro, puse en riesgo mi familia. Nadie me recibió en Ecuador con un seguro de vida, o con un seguro de futuro, o con un salario. No tengo salario, no tengo sueldo. Nunca he sacado un sueldo a la iglesia no puede pagarme un salario. Y yo dejé 20 años de trabajo, dejé una vida muy agradable. Dejamos, mi esposa y mis hijos se vinieron conmigo. Dejamos una vida muy tranquila, una vida cómoda, una vida con recursos, una vida sin preocupaciones financieras. Y tú te pasas a un país que eres extranjero. Como dejas de tener movimientos en el país de donde vienes, de allá te cortan todas las tarjetas porque ya no hay movimientos. Y en pues no hay vida crediticia, no hay buró crediticio. Entonces tampoco te dan una tarjeta. Eso es más o menos la vida de un extranjero, de un José. Y luego te encuentras con el odio de tus hermanos. Y luego te encuentras con la oposición. Y luego te encuentras con alguien que desea verte en la cisterna seco. Pero ese no es el destino. Ese no es el final, es el proceso, es el camino. El sueño de grandeza se va a cumplir.
El proceso y el camino es necesario. ¿Por qué? Porque la grandeza tiene que desarrollarse primero adentro. Ese proceso que tú estás viviendo es necesario. ¿Para qué? Para que cuando seas grande, la grandeza que Dios tiene para ti, tú no te conviertas en un tirano y no dañes a tus enemigos. Que tú aprendas en este camino cómo no se debe de tratar a la gente. Que tú aprendas en este camino cómo no se debe tratar a los enemigos. Porque usted al final, yo sé que esta historia es larga, usted al final encuentra un José gobernando Egipto y unos hermanos muriéndose de hambre en Canaán y viniendo a Egipto a pedir comida. Y José, que estaba en el trono de Egipto, no lo reconocieron. Porque usted sabe que en Egipto hay culturas. Y había cultura en su momento, maquillajes, cambios de fisonomía. No lo reconocieron a su hermano y vinieron a pedir comida. Y yo estoy seguro que José en su humanidad dijo, ya cuando estaba en el trono y vio a sus hermanos venir a pedir comida, dijo, este es el momento para vengarme de mis hermanos. Pero el proceso había sido tan efectivo en su corazón, que cuando vio a sus hermanos allí, los amó, tuvo misericordia y les dio comida. Yo seré un sabapanea de los que me cerraron el corazón. Yo seré un sabapanea de aquellos que dijeron, no le ayudemos para que se regrese a su país. Y tú serás un repartidor de todos aquellos que quisieron ver el mal en tu vida. El proceso te va a hacer un mejor hombre, una mejor mujer, para que la grandeza de Dios en tu vida te convierta en un instrumento de bendición, incluso para aquellos que quisieron destruir tu vida. Y tienes que prepararte para eso, y si no, la grandeza no va a venir. Porque en la grandeza Dios va a permitir que tus enemigos vengan y te digan, ten misericordia de mí, no tengo comida. Y tú con amor le vas a dar comida al que quiso destruirte. Eso se llama grandeza. Eso es grandeza. Por eso la grandeza no es un mal concepto. Cambie la grandeza. No es la grandeza del mundo. Jesús dijo, ustedes ven los reyes de la tierra y los gobernantes de las naciones que se enseñorean de las naciones y ejercen sobre ellas autoridad. No así vosotros, dice Jesús. El que quiera ser grande en el reino de los cielos, tiene que ser el servidor de todos. Para resumirle la historia, salieron los hermanos de José a trabajar en el campo y Jacob mandó a José a que fuera a buscarlos. Fue José a buscar a los hermanos. Qué difícil cuando Dios lo manda a uno a buscar los hermanos, ¿no? Y más si te manda solo. Porque los hermanos dicen, esta es la oportunidad, matémoslo. Eso dijeron de José. José fue a buscar a sus hermanos. ¿Y sabe qué dijeron los hermanos? Allí viene el soñador, matémoslo y vamos a ver qué será del sueño. A un hombre de Dios, a una mujer de Dios, a un creyente, a un hijo de Dios que tiene un sueño de Dios, no pueden matarlo por causa del sueño. Porque si Dios dijo que haría contigo algo, lo va a hacer. Y si tiene que vaciar Dios la cisterna donde te quieren ahogar, la va a vaciar. Y te pueden meter en la cárcel, pero usted puede estar en la cárcel y el sueño sigue siendo libre. Aleluya. Y el sueño te sacará de la cárcel. Gloria a Dios. Y el sueño te traerá recursos. Aleluya. Y mi sueño es levantar una iglesia en este país que no tenga manipulaciones económicas, que no intimide a la gente, que no negocie, que no abuse de la paternidad espiritual. Ese es mi sueño. Glorificar a Jesucristo, honrar a Dios y honrar en la imagen, el nombre de nuestro apóstol León Rosario, que no se ha honrado. Y eso cuesta. Matémoslo. Y entonces dijo Rubén, no lo matemos. Lancémoslo a la cisterna. Siempre va a haber un Rubén.
y lo lanzaron a la cisterna no tenía agua. Luego vinieron unos amalecitas por el camino y entonces los hermanos de José dijeron: vendámoslo. Y lo vendieron a los amalecitas como esclavos y cogieron las ropas de José, cogieron la túnica de colores, que era lo que les llenaba de odio, les llenaba de envidia, era lo que les producía celo. ¿Y sabe qué hicieron con la túnica? Mataron unos becerros, mataron un macho cabrío y le echaron sangre a la túnica. No sabían lo que estaban haciendo, El soñador siempre estará cubierto con la sangre de Cristo. Cuando Dios me llamó a algo, me cubrió con la sangre de Cristo. Cuando Dios te llamó a ti a hacer algo, te cubrió con la sangre de Cristo. Y digamos, llevemos las ropas a nuestro padre y digámosle que José, una mala bestia, lo devoró. Y le llevaron las ropas a Jacob, y Jacob vio las ropas de su hijo José llenas de sangre y dijo: tal vez una bestia lo devoró. Y se enlutó Jacob y lloró Jacob toda su vida, hasta el día que lo volvió a ver muchos años después. Imagine lo que hacen los hermanos, lo que hacen los malos hermanos, lo que hacen los hermanos que no conocen tu sueño, lo que hacen los hermanos que te quieren detener. Enlutan el corazón del padre. Y José lo vendieron como esclavo y lo llevaron a Egipto. Y allí lo compró Potifar, un hombre poderoso, un hombre rico, dice que era un general, un hombre importante, un hombre de mucho dinero. Compró a José. José, el soñador, estaba en la plaza de mercado desnudo, amarrado. Allí ponían los esclavos desnudos y amarrados en la plaza de mercado. Los traían arrastrados por todo el desierto. O sea que imagínense a José en la plaza de mercado, lleno de tierra, raspado, amarrado, y allí parado, desnudo. Y pasaban los poderosos, los pudientes, y miraban el ganado, miraban a los esclavos que traían y escogían cómo comprar. Potifar escogió a José. En el plan de Dios siempre habrá alguien que te escoja a ti. Y habrá alguien que te escoja a ti para bendecirte. Y habrá alguien que te escoja a ti para darte una promoción y un descanso. José está extranjero, otra vez extranjero. Esto era una radiografía para mí en la convocación. Extranjero, otros dioses, otra cultura, otra ideología, otras ideas. Y allí estaba José. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que lo llevó Potifar a su casa, y la casa de Potifar empezó a prosperar por José. Todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Cuando Dios te escoge para algo, todo lo que tú haces prospera. Y prospera sin que nadie lo detenga. Y la casa de Potifar prosperó. Entonces Potifar dijo: voy a poner a José sobre todas las cosas en mi casa. No dejaré nada que José no pueda controlar. Solo mi mujer. Y José estaba allí trabajando. Y Dios lo prosperaba. Y Dios lo bendecía. Porque al que Dios le da un sueño, Dios lo prospera. Aleluya. Al que Dios le da un sueño, Dios lo prospera. Donde sea, en casa de un Potifar, donde sea, en un país extranjero, Dios lo prospera, Dios lo bendice. Para Dios no hay límites, para Dios no hay imposible, para Dios no hay nada que no se pueda hacer en la tierra. Si Dios tiene que usar un Potifar, usará un Potifar para sostener mi vida y mi familia, tu vida y tu familia, donde quieras que esté. Dios va a usar un egipcio, Dios va a usar un judío, Dios va a usar un árabe, Dios va a usar un chino. Yo no sé a quién Dios va a usar, pero cuando tú tienes un sueño de Dios, Dios usa el que sea para prosperarte y para bendecirte. Dios va a mover gente en cualquier parte del mundo. Pero sigue la siguiente prueba del soñador. Ya la traición de los hermanos, la esclavitud, y ya viene la otra prueba, la injusticia. La mujer de Potifar se enamoró de José. Se enamoró de José. Y le decía todas las noches, esa historia está ahí. Le decía todas las noches: duerme conmigo.
duerme conmigo. Esa es la otra prueba. Recuerde que estamos en el camino a la grandeza. Todo eso tenemos que pasarlo para la grandeza. Duerme conmigo. Y José le decía, no, ¿cómo voy a dormir contigo? ¿Cómo voy a dormir? Si mi patrón, mi jefe, Potifar, me dejó todo al cuidado mío, menos a ti. Tú le perteneces a Potifar. Nunca, dice José, nunca haré tan grande mal de pecar contra Dios. Ay, Dios mío, que una mujer poderosa se sienta rechazada. Eso es como torear al diablo. Eso es capotear al diablo. Una mujer poderosa, de plata, de dinero, bonita, y que usted la rechace, ella va a tener que buscar la manera de hacerte quedar mal a ti, porque luego va a quedar mal ella. Cuando él diga, ella se quiere acostar conmigo, yo no le estoy aceptando, va a quedar mal ella. Entonces tiene que ingeniárselas. Y ahí viene la injusticia. En el camino a la grandeza nos vamos a enfrentar con injusticias. Oh, si he pasado yo injusticias. Si he pasado injusticias. No fue sino llegar a Ecuador para que escribieran las primeras cartas. Las escribió alguien, no mencionaré su nombre. Las escribió alguien a nuestro apóstol para desprestigiar mi llamado, y escribió diciendo que yo permitía que un pastor mío que estaba al lado mío tuviera pecados morales y que yo no hacía nada con esa situación. Tenía yo por ahí, creo que 1 mes o 2 meses en Ecuador, cuando mi papá aún me manda esas cartas. No era sino la promoción. ¿Por qué no lo dijeron antes? 1 mes antes, 2 meses antes. Es la promoción, es el llamado, es el sueño. Bueno, la persona que escribió esas cartas ya no es de Maranata, y no se fue, lo expulsaron. Y tú en silencio. Después, otra cosa. Se hicieron las investigaciones. Nadie puede decir absolutamente nada y nadie dirá nada. Y me interesa mucho que siempre se me investigue mi vida. Me interesa muchísimo. Porque esto me da mucha más autoridad y me interesa porque sé quién soy. Y tampoco nada. Aparecen las injusticias. Porque cuando esta mujer le dijo, duerme conmigo, y él dijo, no, ella lo agarró de la túnica y él salió corriendo. Haga como José, es mejor que digan aquí corrió y no aquí cayó. Y él salió corriendo y la mujer se quedó con la túnica. El hombre salió desnudo. Como ella se quedó con la túnica, gritó y llamó a los siervos y gritó, el esclavo hebreo que mi marido trajo a mi casa quiso violarme. Oye, la injusticia, la injusticia. Y llegaron todos los esclavos y ella llorando, el esclavo hebreo que metieron en mi casa me quiso violar. Y cuando llegó Potifar en la noche le dijo, mira, ese esclavo hebreo que tú trajiste a vivir a mi casa intentó violarme. Qué injusticia. ¿Sabe a dónde va el soñador? A la cárcel por una injusticia. Camino a la grandeza. Camino a la grandeza. Y José va a la cárcel injustamente, no se defendió. Callado, tipo de Jesús. Como cordero mudo fue llevado al matadero. Y en la cárcel, porque le estoy resumiendo la historia, llegaron presos el copero y el panadero del rey de Egipto. Cayeron presos. José era un intérprete de sueños, era un soñador. Y en la cárcel, el copero y el panadero, cada uno tienen un sueño diferente. El panadero sueña que luego que salen de la cárcel, es el sueño del panadero, a él, cuando salga de la cárcel, el rey lo va a mandar dijo el pastor Elario, a cortar la cabeza.
el panadero. Porque el panadero y el copero son tipo de la carne de Jesús y la sangre de Jesús. La carne tenía que morir, la sangre vive eternamente. Eso no lo dijo el pastor Eladio. Entonces el panadero tiene ese sueño de que cuando salga a la cárcel el rey lo va a matar. Y el copero tiene otro sueño, que cuando salga de la cárcel el rey lo va a restituir en su puesto y va a volver a servir la copa del rey. Y así sucedió. Salieron de la cárcel y el sueño de cada uno se cumplió. José se lo interpreta en la cárcel, ellos salen y como José se lo interpretó, así sucedió. Antes de salir de la cárcel, José le dice al copero: cuando se cumpla el sueño, acuérdate de mí y habla por mí al faraón. Camino a la grandeza. ¿Cómo alguien puede pasar de la cárcel a la grandeza? Cuando Dios tiene un sueño con alguien, lo pasa de la cárcel a la grandeza, de la pobreza a la prosperidad, de la enfermedad a la sanidad, de la derrota a la victoria, de ser un desconocido a ser una persona conocida, de ser ignorado a ser aplaudido, de ser burlado a ser reconocido y aceptado. Aleluya, ese es el sueño de Dios y eso no lo detiene nadie. Bueno, el copero se le olvidó. Otro proceso en la grandeza. Hay gente que se va a olvidar de ti. Hay gente que te promete y se olvida. Ay, si usted viera a todos los que me han prometido a mí: pastor, cuando estábamos allá en el edificio Trident Building, pastor, ¿por qué no alquila un local para la iglesia? Pastor, coja un local. Pastor, yo le ayudo. Pastor, yo le... Y se le olvida. Se les olvida. Pero el sueño es de Dios. Y cogimos este lugar. Y los que habían prometido se les olvidó, otros no pudieron. Y las primeras inversiones de este lugar fueron $15,000 y los que habían prometido no pudieron. Y los $15,000 llegaron de un lado, de otro, de gente que nunca había dado, de gente que no conocemos, de gente que hasta ahora no sabemos quiénes eran. Porque aún en el olvido, cuando te olviden, cuando alguien se olvide de ti, cuando alguien que te debe dinero se olvide de ti, cuando alguien que te ha prometido algo se olvide de ti, Dios va a hacer que esa persona o otra persona se acuerde de ti en el momento de tu mayor necesidad. Es que cuando Dios te da un sueño, se va a asegurar que si alguien se olvida de ti, en algún momento se vuelva a acordar de ti. Y cuando se acuerde de ti, te va a bendecir mucho más de lo que te había bendecido antes. El copero se le olvidó, pero el faraón tuvo el sueño que ustedes ya conocen. El faraón soñó que habían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y que las vacas flacas se comían a las gordas y quedaban flacas igual. No estoy hablando con ninguna hermanita ni hermanito de la iglesia que se comen 7 vacas y quedan flaquitas. Yo me como un dedo de un pollo y me sale barriga. Aquí hay hermanitas que se comen 7 vacas y quedan flaquitas. El faraón tuvo ese sueño y nadie se lo podía interpretar, nadie le podía interpretar el sueño, ni los brujos, ni los magos, ni los agoreros. Aleluya. Cuando Dios llama a alguien con un sueño, la asignación que ese hombre, esa mujer tienen, no hay brujo ni demonio que pueda superar el poder, la sabiduría, la inteligencia y la capacidad que Dios le da a un hombre y a una mujer de Dios. Entonces el faraón, desesperado porque nadie le interpretaba los sueños que tuvo, el de las espigas robustas y el de las vacas gordas. Y entonces ahí el copero se acordó y le dijo: Señor, en la cárcel hay un hombre que me interpretó el sueño. Interpretó el sueño mío y el del panadero y dijo tal y cual como sucedió, así él me lo dijo. Y entonces el faraón dijo: tráigame a ese hombre de la cárcel. El proceso a la grandeza. La cárcel no era el destino, la cárcel era otro escalón para la grandeza. La cisterna no era el destino, era un escalón para la grandeza. La traición de los hermanos no era el destino, era el escalón para la grandeza. Aleluya.
La injusticia de la mujer de Potifar no era el destino, era un escalón más para la grandeza. Era Dios trabajando en el corazón para la grandeza. ¿Te han hecho injusticia? ¿Te han olvidado? ¿Te han traicionado? ¿Te han hecho daño? Son escalones para la grandeza. Permanece en Dios, porque estás escalando a la grandeza. Y lo mandó a llamar Faraón. Y José le interpretó los sueños y le dijo: las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia, y las 7 vacas flacas son 7 años de hambre, y los 7 años de hambre se devorarán toda la abundancia de los 7 años. Entonces dice Faraón: ¿quién como tú en mi reino tendrá tanta sabiduría? Llegó la hora de la grandeza. Porque Dios no se olvida. ¿Quién podrá gobernar Egipto? Ni los brujos, ni los magos. ¿Quién gobernará Egipto? Solo tú puedes gobernar Egipto. Ven, te pongo a mi lado. Serás el segundo en Egipto. Te doy el anillo. Por ti se decretarán las leyes de este reino. Tú administrarás los 7 años de abundancia, y en los 7 años de escasez tú administrarás la tierra. Y fue José el que impuso en Egipto las ventas, los cambios de animales por comida. Fue José el que estableció en Egipto una economía sostenible. El muchacho que tuvo un día 17 años y que soñó y que sus hermanos se burlaron, ahora estaba en la grandeza. El muchacho que sus hermanos odiaron por la túnica de colores, ahora estaba en la grandeza. El muchacho que tiraron a la cisterna, ahora era el rey de Egipto. El muchacho que fue a la cárcel, el muchacho que lo traicionó, el muchacho que lo vendieron, a ese hoy estaba en la grandeza. Porque el proceso a la grandeza es inevitable, pero no es el destino. El destino tuyo y mío es alcanzar la gloria de Dios. Al final de la historia y al final del día nos veremos sentados en el lugar de grandeza que Dios ha determinado para nosotros. ¿Sabe cómo terminaremos nosotros, ustedes y yo? Si creemos esta palabra de Dios, repartiendo pan a mucha gente. Este hombre que fue extranjero en Ecuador, que no tenía un buró crediticio, que no le daban en un almacén ni una sanduchera crédito porque no tenía buró crediticio. A cualquiera de ustedes que hayan olvidado, que no les hayan ayudado, a cualquiera de ustedes, ¿saben dónde terminarán? Si se mantienen en el sueño que Dios les dio, disfrutando la grandeza de Dios. ¿Y sabe cómo terminamos? Repartiendo pan. El que te quiso hacer daño comerá de tu bendición. En este proceso Dios nos ha provisto y nos seguirá proveyendo. Y haber empezado de cero en Ecuador, hoy tenemos 2 iglesias constituidas de cero, empezadas de cero. Y nos comprometemos a empezar a ayudar la obra del suburbio que empieza desde cero, económicamente, con líderes, con una pastora allí y económicamente. Y será la 3ª iglesia de este hombre que no tiene ni burote crediticio, ni pastores en Ecuador que le ayuden, ni ningún pastor de Maranata que me sostenga, ni ningún pastor aquí o afuera que nos haya alimentado a nosotros. Hombres de Dios, mujeres de Dios, ángeles de Dios, personas que ni conocemos, han hecho esto posible. Pero Dios prosperará esas manos, levantará esos hombres y mujeres y añadirá más gente a Maranata, mucha más gente, con los recursos y las capacidades para que nosotros cumplamos el sueño de Dios en Ecuador. Mis amados hijos y hermanos, esto apenas comienza. Y como le escribí hoy a mi apóstol, a mi papá Naún Rosario, y le escribí, y esto apenas es un comienzo, esto apenas es un principio. El sueño de Dios con este hombre, con esta iglesia, con la familia de esta iglesia, con los hermanos de esta iglesia, se va a cumplir. Tú no te quedarás en la cisterna.
Tú no te quedarás en la prisión. Tú no te quedarás en la derrota. Tú no te quedarás en la pobreza. Recibe un sueño. Empieza a emprender. Empieza a caminar. Cree, solamente cree que Dios te ha llamado. Construye, levanta una empresa, levanta algo. Dios te va a prosperar y la obra de Dios no tendrá escasez en esta tierra, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a venir gente del norte, del sur, del este y del oeste a esta casa y edificarán con nosotros una iglesia en el país para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.